hermanos en Cristo y María, bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes Baerga y como en todos los programas, hoy nos visita y está con nosotros el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol, que no se puede escapar de nosotros. ¿Cómo está, diácono? Muy contento siempre en esta cita que nos toca esta cuarta charla de este tiempo pascual, de este retiro pascual. Es una antesala de esa Semana Mayor, a ese acompañar a Jesús por el desierto para llegar a ese gran momento pascual. Y hoy tenemos como invitado a nuestro hermano y amigo Ángel Montelara. ¿Cómo te encuentras, Ángel? Muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan. Poniéndome en la mano de Dios antes de usted y los que nos están viendo a través de las redes. Antes de que Ángel comience, vamos a leer una cita de Benedicto XVI, que nos dice de la siguiente manera: la voluntad humana encuentra su realización plena en el abandono total del yo en el tú del Padre, al que llamamos Abba. San Máximo el Confesor afirma que desde el momento de la creación, el hombre y de la mujer, la voluntad humana está orientada a la voluntad divina. Y la voluntad humana es plena y libre y encuentra su realización precisamente en el sí a Dios. Así que en esta cuarta semana de Cuaresma, el tema que nos va a estar haciendo la reflexión, Ángel, es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que dejamos ahora a nuestro hermano Montelara. Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga nuevamente. Nos ponemos ante la presencia de Dios con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, que sea tú la luz, que sea tú la voz, que sea tú la persona que toques a otra persona a través de estos medios, Señor. Bendícenos esta noche, protégenos, protege a nuestra familia y a todo aquel que nos está viendo a través de las redes. Amén. Hermanos, comenzamos esta cuarta semana de este retiro virtual que tenemos en nuestra parroquia. Me ha tocado un tema el cual Dios sabe por qué Manolino y Héctor han confiado en esta persona, en mi persona, para exponer esta palabra tan valiosa y tan importante en esta cuaresma, porque es una palabra que nosotros pues muchas veces la pedimos y pocos le hacemos caso, que es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Pero antes de comenzar este coloquio con ustedes, quiero leerle la lectura de Lucas 22, de 39 al 46, y dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, como era de costumbre, fue al monte de Olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tirar como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, le preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Palabra de Dios. Hermanos, vamos a coger esta palabra de Lucas y vamos a imaginarnos ese monte de Olivos. Que el monte de Olivos, si el que ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, como yo tuve esa oportunidad con mi esposa de ir en una peregrinación, de verdad que es especial. Es un sitio que tú entras a ese jardín de olivos
a ese jardín tan preciado que permanece allí más de 2000 años. Hay como alrededor de 8 árboles de olivo allí. Y todos de ellos están en buena condición, no están infectados. ¿Por qué esos árboles tan preciados permanecen tan intactos? Solo Dios sabe que esa tierra es santa. Entramos a esa basílica que se llama la Basílica de la Nación, de las Naciones. Que ellos le pusieron ese nombre porque en aquel tiempo hubieron mucho derrumbe, mucha guerra, etcétera, etcétera. Como todos sabemos la historia, pues a reconstruirla, a hacerla nuevo, pues estas naciones se unieron y aportaron para que esa basílica se hiciera. Una vez uno entra a esa basílica, mi hermano, y tuve ese pedazo de peñón allí, tú dices, wow, Dios es grande. Dios es grande. Vamos entonces a ver cómo Jesús sale con sus discípulos a este monte que regularmente ellos visitaban para orar. Salen todos para allá. Acuérdate que ellos salen de un piso, de un cuarto piso, de un cuarto en un piso alto, salen para allá con todos sus discípulos, excepto uno. Si vamos a la historia, pues salen de la última cena y se van a orar. Jesús se lleva a 3 de sus discípulos. Deja a los demás a un lado, más rezagados, y se llama cerca a Pedro, a Santiago y a Juan. La lectura dice que él se aleja de ellos a un tiro de piedra. Un tiro de piedra de una persona normal no es tanto. O sea, un tiro de piedra, según yo busqué la información, estamos hablando de 164 pies de distancia. Que sus discípulos lo están viendo físicamente y lo están escuchando a él orar. O sea, que la distancia no es tan lejos. Él se pone a orar, se tira al piso, ora y ora, se tira en esa piedra a orar. Dice la palabra que la agonía era tan y tan grande. Él sufrió tanto, como muchos de nosotros a veces cuando le pedimos a Dios, sufrimos internamente porque tenemos una necesidad, tenemos un problema, tenemos un familiar que necesita de uno. Y solamente uno como humano, él se puso en su parte humana. Él vio. Yo me imagino que él tuvo esa pelea interna con el demonio, con el diablo que se le quería meter adentro. Que el diablo le estaba insistiendo que mirara los pecados del mundo. Él estaba viendo todo un mundo con pecado. Lo que venía, lo que le iba a pasar, porque de ahí le pasan unas cosas terribles. Él viendo eso, él viendo el futuro, él sabiendo lo que venía, él sabiendo que lo que venía después de eso, que este mundo en que nosotros vivimos se podía perder en el camino. En semana antes, pues tuvimos a Miguel Espinosa con su tema, el cual nos enseña cómo Jesús escoge a sus discípulos y lo hace seguir ese llamado, hace ese llamado. Y esos discípulos toman la decisión y dejan todo aparte y se van con él. Así cuando uno entra en esa oración, uno tiene que dejar todo atrás y seguir a Jesús en esa oración. Abrir tu mente bien grande para escuchar la voluntad de Dios. En la segunda semana, pues vemos al reverendo diácono Joy Vizcarrondo, que nos enseña cómo ellos tienen miedo en un momento dado
en la barca y ve un fantasma. A ver, este fantasma pensaron que algo iba a pasar mal, pero estuvo ahí Dios y le dijo, no, no, tranquilo, ánimo, no tenga miedo, soy yo. O sea, Jesús está siempre con uno. En esa agonía que tú tienes, esa lucha que tú tienes, tú tranquilo. Si tú te pones en la mano de Dios, en la voluntad de Él, no hay por qué tener miedo. Sí, un poquito de temor por lo que pueda suceder, pero esas son las partes que vienen al tú tomar la decisión de seguirlo a Él, seguir su camino, orar con Él, no tener miedo. Eso es un proceso que te lleva de punto A a punto B, esos altos y bajos, altos y bajos. Y terminamos con la semana pasada con Germán, que nos dio una cátedra de fe increíble. O sea, eso fue una cátedra, como dicen por ahí, brutal, de la fe que uno tiene que tener ante las situaciones, ante ese pedido que tú le haces a Dios, hágase tu voluntad. Tú tienes que tener una fe, pero bien grande. Y tener tus, como te dice, tus pantalones bien puestos, porque la fe te va a traer muchas pruebas en el camino. Y Jesús lloró gotas de sangre, gotas. ¿Tú te imaginas tú llorando, tú personalmente, tú en tu casa, en tu cueva, orando, tú llorando lágrimas? Pero tú te imaginas tú llorar sangre, mi hermano. Esa agonía, ese dolor que ese Jesús estaba viendo su futuro, viendo el futuro de sus hijos, viendo el futuro de sus discípulos, porque él sabía cómo sus discípulos iban a terminar en la tierra. Ese dolor no tiene, o sea, llorar sangre, eso debe ser terrible, mi hermano. Digo, yo no sé cómo será eso, pero cuando yo lloro, porque he llorado, mi pecho se me pone trinco, una cosa increíble. O sea, no tengo explicación porque es un sentimiento de cada uno. Pero Dios te calma, te manda ángeles al lado tuyo. Te manda un ángel para que te diga tranquilo, vamos a orar con calma, yo estoy contigo. El ángel te dice, Dios está a tu lado, tú no lo ves, pero Dios está aquí a tu lado. Me mandó a mí para decirte, Él te ama. Y en esta vida que nosotros tenemos, hay ángeles alrededor de uno que a veces uno no lo ve. Hay ángeles como el hermano Héctor Reyes, el reverendo diácono Manolo, que son ángeles que me han puesto a mí en mi camino. Y yo sé que cualquier cosa que yo necesite, ellos están ahí. Son ángeles que Dios te manda. Y puedo mencionar a otros ángeles que ellos saben quiénes son, que es más o sea, no voy a pecar en eso, no en decir los nombres, porque no, ellos saben quiénes son la gente que yo amo y que me aman. Y siguiendo con esta lectura, señores, cuando Dios termina de orar, que va donde sus discípulos y lo encuentra dormido. Yo diría, yo poniéndome en los zapatos de Jesús, ¿sabes? ¿Qué hace usted dormido, mi hermano? ¿Sabes? Vamos. Mire, ustedes no me escucharon a mí orar allí sufriendo y se quedaron dormidos. Está bien, es mi dolor, pero con mi dolor ustedes van a aprender. Vamos, oren, sigan orando. Dios les dice, sigue orando, porque en la oración está la fuerza, en la oración está la fe. En la Biblia hay muchos versículos, yo creo que como 8 o 10 versículos que mencionan la voluntad de Dios. Entre ellos está en Romanos 12:2, Luke en Tesalonicenses 4:3, Jeremías 29, en Juan 7:17. Pero hay uno que es Mateo 6:10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. Wow, creo que nadie lo había escuchado anteriormente. Yo nunca lo había escuchado. O sea, yo no sé, Manolo, si tú lo habías escuchado, pero eso es una oración que nosotros hacemos diario en el Padre Nuestro. Eso está ahí. Tú le estás pidiendo a Dios que se haga su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. O sea, tanto aquí cuando yo esté presente y cuando me vaya a su espíritu, con él, a descansar con él, allá en el cielo también, que se haga su voluntad. Creo que nadie había escuchado esa oración, esa palabra. Y lo hacemos a diario. Pero como lo hacemos a diario, lo damos por sentado. Pero ahí está la voluntad de Dios. En esa oración del Padre Nuestro, que podemos decir amén. Y de verdad que la palabra pues me ha enseñado demasiado de mucho. En estos días que estoy buscando información, hay una beata, se llama Ana Catalina Emmerich. Ella en su trayecto de conversión, en su testimonio, ella dice que la agonía era tanta que ella vio cómo Jesús le transmitió a ella que veía la destrucción de la tierra, todo esto que está pasando con la pandemia, todas estas enfermedades que están pasando, lo que está pasando en el mundo con los jefes de gobierno, con todo esto, todo lo que está viendo en el país, en el mundo entero. Jesús se lo transmitió a ella, se lo comunicó. Eso yo lo encontré de Ana Catalina Emmerich, que dijo eso, y cuando estaba viendo su información, pues trae muchas imágenes de cómo Jesús en ese momento, esa lucha en Getsemaní, en ese monte de Olivos, ahí arriba, pues, cómo él vio todo ese sufrimiento. Mi hermano, yo lo que realmente quiero decirle que cuando uno hace la voluntad de Dios, uno puede ver muchas cosas que te pueden suceder en el camino. Y le doy un pequeño testimonio de mi parte. Cuando yo siempre, desde que tengo, no razón, porque cuando fui un poquito más mayorcito, que pude conocer y tomar mis propias decisiones, pues iba a la iglesia esporádicamente, pero ya cuando uno se casa, pues uno se casa con una mujer católica, pues entonces hay que seguirla, ¿verdad? Como buen matrimonio. Y me introduje en la iglesia. Fui conociendo. Pero siempre hay un retiro, siempre hay ese retiro que tú no querías ir y te toca. O puede ser el hablar con un amigo, te puede darle ese clic y dice, wow, espérate, yo tengo que cambiar mi vida. Cuando yo fui a este retiro, pues me enamoré del retiro y ya yo sabía, ya yo quería, vamos a hacerlo así, ya yo quería trabajar en este retiro. Y le dije yo a Dios, en un momento dado, le dije, Señor, tú sabes que estoy en un ministerio público, en la parte de la música, pero siempre mi esposo y yo hemos querido trabajar backstage, como dicen, en otro ministerio desconocido. Si tú quieres, y sea tu voluntad, lo que tú quieras hacer conmigo, que yo trabaje este retiro, me pongo en tus manos. Pues el hombre lo cogió en serio, yo. Lo cogió bien en serio porque me dijo, sí, está bien el problema. Pero yo le puse una condición. Como yo trabajaba con finanzas, etcétera, etcétera, no me ponga en esa parte de la finanza. No me ponga ahí. Ponme a otra cosa, a lavar el cuarto, en la cocina, en lo otro. Pero Dios se lo sabe todo. Y cuando me informan, quiero que tú trabajes en esta área de retiro, en la finanza, y yo dije, bueno, lo que tú quieras. Me puse a sus manos en la voluntad de él. No fue la mía, fue en la de él. Y
mi hermano Manolo sabe que pasamos muchos momentos difíciles al principio. Y Dios te pone en unas situaciones que tú no puedes resolver. Y gracias a Dios, pues Manolo sabe que resolvimos, yo personalmente resolví un problemita en ese caso y se resolvió con la gracia de él y se resolvió como él quiso que se resolviera. Y por eso le digo a mi hermano, cuando tú tomes control de tu vida, pero le pides a Dios que se haga su voluntad, ya tú no tienes control. El control, mi hermano, la tiene él, el Señor Jesús. Él te va a caminar, Él te va a llevar y Él te va a poner los pies donde Él quiere que tú pises. Si pasa por una situación de dolor, de pérdida, en el matrimonio, con tus hijos, con tus seres queridos, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, déjaselo en la voluntad de Dios. Porque Él te va a llevar con poco sufrimiento, como Él lo hizo en Getsemaní, que sufrió, lloró gota de sangre. No te dará gota de sangre, pero vas a llorar y vas a sufrir. Pero mientras se haga la voluntad de Él, como lo dijo el hermano Vicarrondo, el reverendo Vicarrondo, queremos ser santos ante su presencia. Queremos llegar a esa santidad con la fe enorme del corazón y el amor de Jesús. Yo lo que le puedo decir para cerrar es que cuando Dios te dice, coge por la izquierda, hermano, hazle caso. Coge por la izquierda. Porque si coge por la derecha, te va a escocotar. Donde tienes que encerrarte en tu desierto, orar, 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 pero sobre todo abrir tu mente y tus oídos y escuchar la voz de nuestro Dios. Amén. Ángel, muchas gracias por esta reflexión de esta cuarta charla de Cuaresma. Y cuando tú dices hacer la voluntad de Dios, a veces nos puede costar lágrimas, sufrimiento, pérdidas. Pero en esa voluntad del Señor es que vamos a encontrar ese camino de tropiezo, pero de encuentro personal con nuestro Padre. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Yo no necesito de nadie, yo lo puedo hacer solo. Pero ese andar solo es cuando nos perdemos. Pero conocemos la voluntad de nuestro Padre y dejamos que Él tenga el control, las cosas van a ser diferentes. Aunque sean de sufrimiento, pero van a ser diferentes, porque estamos en el camino correcto, en ese camino estrecho que nos va a llevar al cielo. Gracias, Ángel. Bueno, hermanos, dice las Escrituras que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Y por qué es buena? Es buena porque Dios mismo es bueno, pero no solamente es por eso, sino porque a nosotros entrar en esa comunidad con Dios, en ese caminar con Dios, nosotros empezamos a experimentar que una gran transformación, y aquello que fuimos en el pasado, ahora ya no lo somos, porque el Señor nos va transformando y nos va haciendo buenos, no por nuestra fuerza, sino porque Dios mismo los hace buenos. Es perfecta, porque es que Dios es perfecto. Y claro está, cuando tenemos situaciones de vida en donde le estamos pidiendo a Dios, pero le estamos pidiendo a Dios que haga nuestra voluntad y que lo haga a nuestra manera, las probabilidades de que si Dios lo hace de esa manera es que nos va a salir mal,
que se va a empeorar aún la situación. Ahora, cuando nosotros nos abandonamos, que era lo que nos decía Montelara, cuando nosotros nos abandonamos a esa voluntad de Dios, pues mire, vivimos en la perfección con Dios. No que somos perfectos, sino que vivimos en la perfección de Dios. Y es agradable porque después cuando miramos y hacemos toda una análisis crítico de lo que ha sido nuestra vida hasta este presente, nos damos cuenta que lo que estoy viviendo hoy es muchísimo mejor de lo que viví hace 10, 15, 20 años atrás. Por eso es que es buena, es perfecta y es agradable. El Señor Jesús, hay unos cuantos teólogos que nos dicen que Jesús pudo haber dicho a Dios, mira, no cuenten más conmigo, yo llegué hasta aquí, pero eso de morir por otro, no, conmigo no va. Sin embargo, vemos que Jesús, siendo Dios, decidió humillarse hasta el extremo y decir, no, que se haga como Dios ya ha planificado, que se haga como Dios ya lo ha concebido. A nosotros, los seres humanos, nos cuesta muchísimo hacer el plan de Dios, ¿verdad? Tratar de cumplir con ese plan de Dios en nuestras vidas. Y una de las grandes situaciones que tenemos es la obediencia. Muchos de nosotros pecamos por la obediencia. Pecamos porque para poder hacer la voluntad de Dios hay que ser obediente a Dios. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Y claro, cuando pedimos, como nos decía Montelara, pedimos con un corazón dispuesto a aceptar lo que ya Dios ha determinado, aunque nos duela, aunque nos duela. Mire, yo hace una semana que llegué a Puerto Rico porque tuve que ir ¿verdad? Al sepelio de mi abuela materna. Y allí, cuando yo llegué, la vi en el hospital con tubos y con 20 cosas. Y el médico nos decía, mire, dentro de la medicina ha hecho todo lo que se ha podido hacer. El mismo médico nos dijo, solamente hay que hacer la voluntad de Dios. El mismo doctor nos dijo a toda la familia, hay que dejar que Dios se haga la voluntad de Dios. Y así se hizo. Y la voluntad de Dios se dio en el hecho de que mi abuela pues falleció. El Señor la llamó. El Señor la llamó. ¿Y quién soy yo para retenerla si ya el Señor la ha llamado? Por eso es que a veces la voluntad nos duele. La voluntad de Dios a veces nos duele. Pero la aceptamos reconociendo que eso que el Señor ha decidido es mucho mejor que a lo mejor mi propio egoísmo, mi propio deseo de tener, ¿verdad?, a mi abuela más tiempo, o un padre, o a un hijo, que sabemos ¿verdad?, que hay tantas experiencias de vida distintas. Pero, hermanos, en esta cuaresma, en donde estamos viviendo un tiempo que en ocasiones parece tan confuso, que constantemente pareciera que está lleno de crisis, de caos, de violencia, de corrupción, el Señor nos hace un gran llamado y nos dice, tú quieres caminar tranquilo, quieres vivir en la armonía, quieres vivir feliz, quieres vivir tranquilo, te ofrezco caminar conmigo. Te ofrezco que tomes la decisión y camines conmigo. Porque yo, a diferencia de los seres humanos, nunca te voy a mentir. Nunca vas a escuchar de mí una reclamación. Al contrario, el Señor siempre nos perdona y siempre nos ama. Esta es la cuaresma y es el tiempo de nosotros mirarnos internamente y reconocer aquellas veces que le hemos fallado a Dios. Y es la cuaresma en el tiempo en que el Señor nos dice en la cruz con sus manos extendidas, vengan a mí todos los que están cansados. De eso es que se trata, de amar a Dios y dejar que Él sea Él en nuestras vidas, que su voluntad se haga y que nosotros constantemente al levantarnos
aún con todas las situaciones de vida, sea desde la casa, ¿verdad? Con el esposo o la esposa, en el trabajo, con las situaciones que se dan, o al diario, las cosas cotidianas, hasta en uno mismo en el auto. Pues mire, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, como Jesús nos enseñó en Getsemaní: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la tuya es buena. La tuya es mejor de lo que yo he pensado en mi vida. La tuya es mejor que lo que yo he soñado. Y a veces nosotros soñamos mucho, ¿sabes? Los seres humanos soñamos mucho, a veces soñamos muy en grande. Y eso es bueno, pero nunca nos podemos olvidar de que el más grande es Dios. Ese es el verdadero grande. Así que le damos las gracias a nuestro hermano Montelara, que nos ha permitido poder estar, ¿verdad? Esta tarde, esta noche. Darle las gracias a nuestro reverendo diácono Manuel, que todos los programas está con nosotros y nos acompaña en este caminar que hemos tomado de montarnos en la barca, reverendo diácono, ¿verdad? Y ir contra el viento y la marea, pero reconociendo que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Le quedan los últimos minutos a nuestro diácono reverendo Manuel. Dándole las gracias de nuevo a nuestro hermano Montelara, que siempre está en ese sí a servir, a montarse en la barca, no importa que haya mal tiempo. Y sabemos que hay mucho mal tiempo en estos días, pero él dijo que sí. Así que le pedimos a Montelara que nos haga una oración final para echar luego la bendición. Cómo no, gracias, Manolo. Padre, te doy gracias, Señor, por estos hermanos que yo tengo. Te doy gracias, Señor, por la vida que tenemos todos. Te doy gracias, Señor, por las situaciones que hemos pasado. Te doy gracias, Señor, porque no tengo. Porque si no es tu voluntad, no lo vamos a tener. Señor, gracias. Y no tengo otra palabra que decirte. Gracias por todo. Por la vida, por el aire, esos pajaritos. Por todo que tú nos regalas y lo damos por sentado. Gracias por hacer tu voluntad y no la de nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, la acompañe para siempre. Amén. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no
los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía.